Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van llevando la cursada? ¿Le parece, digamos, comprensible? ¿Le parece interesante? ¿Alguna observación? No sé si habrán visto que les puse en el aula virtual una encuesta de opinión, a ver cómo van percibiendo estos primeros
estas primeras semanas de curso virtual? ¿Todos mudos? Gonzalo, ¿no tenés audio para participar? Hola. Hola. Sí, ahora ya tengo audio. Ah, bueno. No, porque, espera, vos sos Juan Pablo. Sí, Sí. sí, Juan Pablo. Y Gonzalo me escribió. Ah, eh, Gonzalo. sí, Gonzalo escribió, para mí las clases está bien. Entonces le pregunté a él si tenía problemas de audio. Ah, está bien, había entendido mal. Los demás, ¿tienen contacto con los demás estudiantes que están matriculados en esta materia, en esta asignatura? Acá me interesa saber si tienen dificultades, si les está costando seguir la cursada o no, o si les resulta aburrida, eh, o si es un tema que ya conocen, entonces no les aporta nada, o es muy complicado y no lo terminan de entender. Es decir, todas esas devoluciones que ustedes nos pueden hacer a nosotros nos son muy útiles. Al menos por mi parte, la verdad que se entiende todo. ¿Sí? ¿Piensan que todo ese repaso que hicimos les sirvió o, o no, o se podría obviar? Ese tipo de cosas también nos interesan porque, es decir, nosotros creemos que ese repaso es necesario, pero, digamos, puede ocurrir que haya muchos de ustedes que consideren que es innecesario y entonces podríamos o eliminarlo o reducirlo todavía más a la mínima expresión. Para mí está bien el repaso porque te pone en tema, por ahí si no cursaste el cuatrimestre anterior, el COM de datos, yo por lo menos no me había olvidado un poco las cosas. Está bien. Sí, para mí también los repasos son interesantes porque Com de datos la cursé hace un par de años y no los tengo bien frescos a los temas. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a... Es decir, la parte teórica de IP versión 4 ya la terminamos de abordar. Ahora lo que faltaría es complementar con ARP e ICMP. Para terminar de entender bien todo esto, es conveniente, digamos, de vez en cuando repasar algunas cosas que ya vimos. Así que a medida que avancemos verán como que reiteramos sobre conceptos ya presentados, pero entendemos que es necesario para terminar de explicar correctamente estos conceptos y las terminologías empleadas. Entonces hoy vamos a hablar de ARP, vamos a hablar de ICMP y sobre el final de la clase de hoy vamos a presentar
en teoría, lo que sería un plan de direccionamiento IP. Esto es algo que después con Nico van a tener que abordar en profundidad y hacer mucha ejercitación. El nivel de ejercitación que nosotros les vamos a exigir es el mínimo necesario. Pero si ustedes están trabajando en algunas empresas donde realmente esto es parte fundamental del rol, del perfil del puesto que ustedes ocupan, bueno, tienen que practicar porque no es trivial. Bueno, si ustedes llegan a ver que hay alguien que está queriendo entrar y no puede, me avisan. Lo mejor es avisarme por audio porque cuando yo pongo la presentación, si la pongo para verla bien y para no perderme detalles, generalmente la pongo en full screen y ahí no llego a tener un buen control de quiénes están queriendo entrar. Entonces, voy a compartir con ustedes. Bueno, ahí simplemente, ahí está Emanuel Turtula. No sé si estuvieron viendo el aula virtual, pero estuve agregando más recursos. Entonces, uno de los recursos que agregué fue el apunte en la parte de TCP/IP Protocol Suite, el apunte de IP versión 4 BLSM SIDR, porque hasta ahora el que había era el apunte, digamos, entre comillas, más viejo, que llamamos genéricamente IP, ARP y SMP, pero yo lo fui mejorando y después le voy a agregar uno que es el de específicamente ARP y SMP y otro de plan de direccionamiento IP. Entonces los estoy agregando acá. Sobre el final de la sección anterior, les agregué una encuesta. No sé si la habrán podido ver, pero la encuesta es muy sencilla. Tienen que poner, perdón, tienen que poner acá, acá tienen que, digamos, hacer clic. Bueno, yo justo ahora, como estoy como profesor, tengo una visión distinta, pero, por ejemplo, si lo ven como, a ver, cambio de rol. Cambio a estudiante. Bueno, yo ya digamos, lo probé, pero ustedes van a ver que tienen un texto en línea donde pueden ir poniendo observaciones, sugerencias. Es decir, lo que les estamos pidiendo acá es justamente como dice en la presentación de la encuesta. Luego de estas primeras clases virtuales, le solicitamos a cada alumno empadronado que nos dé una devolución acerca del dictado de la asignatura en modalidad de distancia. En particular, nos interesa saber si encuentran alguna dificultad, si tienen alguna sugerencia de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que ustedes van a encontrar o ya vieron en el aula virtual. Voy a volver a mi rol. Entonces,
Y después seguramente voy a pedirle a Nico si tiene algún recurso adicional que quiera ir agregando al que ya tenemos acá. En principio lo que Nico explicó el jueves pasado está contenido en este documento PDF, pero le voy a preguntar si hay alguno más nuevo que estuvo generando. Entonces ahora vamos a ir a un nuevo material que estuve terminando de preparar, que es este. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a ver en particular todo lo que tiene que ver con protocolo ARP, Address Resolution Protocol, e ICMP, Internet Control Message Protocol. Entonces, ARP, básicamente lo que nos ofrece como funcionalidad es, dada una IP, una dirección IP, nos permite saber cuál es la MAC address asociada. Entonces, ese es uno de los protocolos que vamos a ver ahora. El otro protocolo es el ICMP, y el ICMP permite enviar mensajes de error y de control asociados a datagramas IP. Entonces, lo primero que necesitamos agregar a lo ya explicado de IP es, digamos, en todo sistema, en toda entidad IP, sea un host, sea un router, tenemos en cada interfaz tenemos una dirección IP asociada a esa interfaz. Recuerdan además que esa dirección IP no solo tiene una dirección, sino que también tiene una máscara. Entonces, y la AND entre esa dirección IP y esa máscara da la dirección de red de la red a la cual está conectada esa interfaz. Pero en el caso particular de las interfaces de LAN, como son interfaces de tipo punto multipunto, esas interfaces tienen una MAC address, una dirección, digamos, de 48 bits. Y recuerden que MAC viene de Medium Access Control, y entonces la dirección MAC, según Ethernet 2, es de 6 octetos, 48 bits, pero la parte alta de la dirección MAC identifica al fabricante de la placa, pero no da información de topología de la red. Entonces eso lo tenemos, digamos, codificado en la dirección IP. Y no hay una relación algorítmica entre la dirección IP y la dirección MAC de cada una de las interfaces. Entonces, tenemos que utilizar un protocolo, que es el ARP, que nos permite, dada una dirección IP, por ejemplo, la dirección IP en H1, nos interesa saber cuál es la dirección MAC asociada a la dirección IP de H2. En ese caso, lo que hacemos es utilizamos el protocolo ARP para averiguar cuál es la correspondencia entre la dirección IP de H2 y la dirección MAC de H2. Y eso se hace a través del intercambio de un mensaje que se llama ARP request, al cual el H2 contesta con un ARP reply. También puede ocurrir que nos interese saber la dirección IP, la dirección MAC del próximo salto de una ruta, es decir, del router, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si a H1 le interesa saber cuál es la MAC address del router para, por ejemplo, enviar un datagrama IP dirigido a una IP lejana, pero ese datagrama IP va a tener que ir encapsulado en una trama MAC, cuya dirección destino MAC es
la dirección MAC del router. En ese caso, nos interesa saber cuál es la MAC address del famoso next hop de la ruta indirecta que vamos a usar para despachar ese datagrama IP. Entonces, sea en un caso como este, sea en un caso como este, el host necesita saber cuál es la MAC address asociada a una determinada IP. Y para eso usa protocolo ARP. Entonces, el ARP está definido en el RFC 826. Permite establecer, como dijimos, la correspondencia entre una dirección física, MAC address, y una dirección lógica, IP address. Nosotros en general lo vamos a usar siempre para esto, para correspondencia entre una dirección IP y una dirección MAC, pero en realidad el protocolo ARP es más amplio y permite, digamos, asociar direcciones de capa 2 con direcciones de capa 3, no solo para el caso de IP y Ethernet. Entonces, lo que también es interesante remarcar es que el mensaje protocolar de ARP viaja encapsulado en una trama MAC, es decir, no viaja en IP, viaja directamente en trama MAC, y en el campo EtherType o FrameType de la trama MAC tiene que ir especificado que lo que viaja encapsulado es un ARP con el código 0x806. Recuerden que ese código es un código de 16 bits. La respuesta a ARP se guarda en un caché ARP. Entonces de ahí gráficamente lo representé en acá. Esta cruz en realidad es una tabla y esa tabla tiene para cada IP una MAC address. Entonces, cuando H1 pregunta por la MAC address de la IP de H2 y H2 responde, H1 guarda en este caché ARP la correspondencia, digamos, entre esta IP y esta MAC. Lo mismo cuando pregunta por la MAC address asociada a la IP del router. Entonces, cuando el router responde, guarda en esta tabla, que es un caché ARP, la correspondencia entre esta IP y esta MAC. Entonces, ¿cuánto tiempo se guarda en la tabla ARP esa información? Por defecto, en general, es 20 minutos. Después de 20 minutos, se borra, y si se vuelve a necesitar esa información, hay que volver a enviar el par, es decir, hay que volver a enviar el ARP request y esperar el ARP reply. Entonces, primera pregunta. ¿Para qué piensan ustedes que es necesario ponerle un máximo tiempo de vida a la entrada en el caché ARP? Para no tener que borrarlo. Para no tener que borrarlo. ¿Por qué creen ustedes que es importante y necesario que esa entrada no viva eternamente en la tabla una vez que fue, digamos, consultada esa información? Seguramente tenga una memoria acotada, entonces, digamos, no quiero tener todas las direcciones de todas las computadoras donde quiero mandar mensajes o mandé mensajes alguna vez. Eso podría ser una respuesta. ¿Los demás? No, de acuerdo con eso, debe tener una memoria agotada. Para liberar también, por si hay un cambio de IP. Alexis dice que las IP son dinámicas por mensaje. Claro, las IPs podrían ser dinámicas, por ejemplo, si usamos DHCP. Es decir, que podría ocurrir que H1 y H2 cambien de IP, pero, digamos, seguramente no van a cambiar cada 20 minutos. Pero puede ocurrir que
un viernes apagamos H1, el lunes lo prendemos y ahora H1 está usando otra IP. Obviamente ustedes preguntan, bueno, pero ¿y cómo hace alguien para saber en qué IP está H1? Bueno, después vamos a ver que hay el concepto de servicio de nombre o servicio de directorio. Por ejemplo, en Windows se llama Active Directory, pero si no en DNS en general es, digamos, servicio de nombre o directorio, Domain Name System, ¿no? Pero, digamos, podría haber un cambio de IP. Pero también la pregunta es, ¿quién le dice a H1 cuál es la MAC address que usa? ¿La MAC address o la IP? La MAC address. La MAC address es de la placa de red. Ajá, ¿y qué pasa si yo tengo una computadora en la cual se rompe la placa de red? Si se rompe la placa de red y instalo otra placa de red, Sí. bueno, ahí cambia la conexión también. ¿Cambia la conexión o no? Por ejemplo, yo llamo al servicio técnico, viene el servicio técnico y me cambia la placa, por ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de una computadora, es más, digamos, podría ser una computadora, digamos, una PC, o también podría ser un servidor. Tal vez una notebook, habría que ver, pero en general es algo que se puede cambiar. Es decir, si averió, saco la placa, pongo otra y automáticamente tengo otra interfaz Ethernet. Y al tener la otra interfaz Ethernet, tal vez de otro fabricante o del mismo fabricante, pero digamos es otro número de serie, por decirlo así, de la placa, cambia la MAC address. Claro, sí. Entonces supongamos que hasta hace 10 minutos, supongamos que las entradas estas no mueren nunca. Se me rompió la placa de red. Viene el técnico, me la cambia. Ahora la computadora vuelve a andar y vuelve a andar en red, pero resulta que la mayoría de los hosts, digamos, no pueden comunicar con ella porque tienen cacheado la información anterior. Entonces, Yo pensé que eso se hacía con un release de un comando del sistema operativo. ¿y qué saben? Imaginemos que en esta red hay 200 hosts. Claro, para no propagarlo en todos, directamente ya sabe que a los 20 minutos ya está. Claro, es decir, y si voy a seguir usando la conectividad contra tal host, y bueno, le vuelvo a preguntar. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que entonces, obviamente, los timer estos, por ejemplo, el timer ese que dice que durante 20 minutos la información va a ser válida en el caché y después de ese tiempo va a morir, el valor ese es un valor, digamos, que es un compromiso. ¿Tá? Si yo lo pongo muy grande, digamos, un tiempo demasiado grande, cuando haya algún cambio, como por ejemplo el cambio de la placa de red, voy a tardar mucho tiempo en restaurar la conectividad con la máquina a la cual se le cambió la placa de red. Y si ese tiempo es muy chico, a cada rato estoy intercambiando paquetes ARP, es decir, mensajes ARP, para saber cuál es la MAC address asociada a la IP de tal host. ¿Tá? Entonces, en definitiva, es un trade-off, es una solución de compromiso entre, digamos,
un problema por un tiempo muy grande o un problema por un tiempo muy chico, ¿está? Y el valor al cual se llegó como un valor razonable es este que pusimos de 20 minutos. Ahora, profe, para nivel de sistemas, si se cae el sistema y por la placa de red, 20 minutos es bastante. ¿Cómo solventás eso? Y O no, sea, si por ejemplo, supongamos que en vez de una computadora de escritorio es el servidor de la LAN, y en ese caso, viste, es un problema porque vas a tener que esperar 20 minutos como máximo a que todos, digamos, vuelvan a conectarse. O, digamos, tenés que hacer un flush de los cachés ARP en las máquinas que necesites conectar rápidamente a ese servidor. Si ese servidor es el DHCP server, es fácil porque entonces lo que puedes hacer es que todas las máquinas vuelvan a refrescar la información de configuración. Y en ese caso, seguramente, digamos, van a refrescar también la información de ARP contra el servidor. Pero bueno, es un tema. Es un tema a tener en cuenta. Puede haber un momento de hasta 20 minutos ciegos en casos hipotéticos como por ejemplo, el de cambio de MAC-address de alguna máquina. una consulta, profe, si el DHCP tiene un rango menor, por ejemplo, de menos máquinas, después las máquinas que tengan IP fija, ¿tienen que estar dentro de ese rango o pueden estar afuera de ese rango? No, bueno, igual la pregunta esa no apunta tanto al protocolo de DHCP, que en algún momento vamos a ver de qué se trata. DHCP para los demás viene de Dynamic Host Configuration Protocol. Entonces, el DHCP es el que permite que una máquina no tenga una configuración estática fija, sino que tenga una configuración dinámica. Y cuando bootea de la red, hay un servidor que se llama DHCP Server que le brinda la información de configuración que esa máquina necesita para trabajar en la red. Cómo se administran las direcciones en el DHCP server, eso es muy dependiente de cada DHCP server. No hay un estándar, pero normalmente en el DHCP server, cuando ustedes le asignan a alguien una dirección estática, digamos, tienen la posibilidad de, en el DHCP server, decir, esta es una asignación estática y por ende el DHCP server en ningún momento ofrece esa dirección a ningún DHCP client, independientemente de que uno pueda o no asignar direcciones dentro de los rangos que asigna el DHCP server. Entiendo, gracias. Bueno, entonces el header, recuerden, la PDU ARP viaja encapsulada en la trama MAC, típicamente en Ethernet 2. Entonces, acá, digamos, fíjense que tenemos, digamos, por un lado, 8 bits para, no, perdón, 16 bits para codificar el protocolo de capa 2 y 16 bits para codificar el protocolo de capa 3. Entonces, también, como en función del protocolo podría haber una longitud de dirección de capa 2 distinta para el mismo protocolo de capa 2 y lo mismo para el protocolo de capa 3. Por ejemplo, acá podría ser en protocol type decir IP y acá en protocol address, digamos, puede dar la dirección, la longitud de la dirección de IP versión 4 o de IP versión 6. O acá podría ser hardware type, por ejemplo,
2, es decir, o 802.3, pero vieron que en 802, no en Ethernet 2, en Ethernet 2 acá van, digamos, son 6 octetos de longitud de dirección de capa 2, pero si elegimos 802, podría ser 6 octetos o 2 octetos. Entonces acá también se puede definir la longitud de la dirección de capa 2. Y en el opcode se pone si es un request o es un reply. Y después fíjense que tenemos 32 bits para codificar la source hardware address, 32 bits para codificar la source protocol address, después codificamos la destination hardware address y la destination protocol address. En realidad no son 32 bits, en realidad acá va, como acá estamos especificando el hardware length, en función del hardware length va la longitud de cada una de estas hardware address y protocol address. Entonces, soporte de múltiples protocolos de capa 2, es decir, con hardware type y hardware address length. Por ejemplo, en el caso de Mac, típicamente se usa hardware type 01 y hardware address length 6. En el caso, también soporta múltiples protocolos de capa 3. Entonces, y la especificación de cuál es el protocolo de capa 3 se hace con el protocol type y con el protocol address length. En el caso de IP versión 4, protocol type va 0x800. Recuerden que 0x significa que está especificado en hexadecimal. Un número de 4 dígitos hexadecimales es un número de 16 bits. Y el protocolo address length de IPv4 sería 4. En cambio, el de IPv6 sería 16, digamos, octetos. Fíjense, 16 por 8, ¿tá? 128 bits, que es la longitud de la dirección de IPv6. Y después en operations va o, digamos, si va un 01 significa que es un request. Si va un 02 significa que es un response. Entonces, esto para ubicarnos un poco en cómo se codifica la información en el header de ARP. Entonces, el host, acá tenemos un ejemplo, ¿no? El host B necesita saber la MAC address del host D. Entonces, envía un ARP request. El ARP request lo envía a la dirección broadcast de MAC. Es decir, envía el ARP request encapsulado en una trama MAC dirigida a la dirección broadcast, de modo tal que todos escuchen esa trama MAC. Cuando todos escuchan esa trama MAC y desencapsulan, se fijan y ven que es un request, es decir, que con el opcode 01. En source, digamos, address de capa 2 y de capa 3, ven la dirección de B. Y en destination address, ven, en destination address de capa 3, ven la dirección IP del host D. Todo lo demás, ni host A ni host C hacen nada, el único que responde es el que se siente, digamos, aludido. Entonces, el que ve que acá, en Destination Protocol Address, está su dirección IP, entonces ese es el que va a contestar. Entonces, el host B envía un broadcast a ARP request con la dirección IP de host D. Todos los hosts de la red reciben el ARP request, pero solo el host D responderá. El host D envía el ARP response al host B con su dirección física Ethernet. Entonces, y cuando el host B recibe el response, guarda la información de dirección IP y de MAC address de D en su caché.
Entonces, vamos a repasar algunos conceptos importantes. Cuando B envía el request, acá pone un 01. Acá pone su MAC address y su dirección IP. Acá no pone nada, es decir, pone todos nulls, ¿tá? Todo 0. Y acá pone la dirección IP de D, del host D. Cuando el host D responde, en el opcode pone el código 02 de response. En destination hardware address pone la MAC address de B. En destination protocol address pone la IP address de B. En source protocol address pone su IP, es decir, la IP de D. Y en source hardware address pone su MAC address, la MAC address de D. Y de esa manera se resuelve la necesidad de B de saber cuál es la MAC address asociada a la IP address de D. ¿Se entendió? ¿Se entendió o algo se les escapó? ¿Entendido? Entonces, siempre recuerden, el ARP request permite conocer la MAC address asociada a una IP. Obviamente, ¿qué MAC address? La MAC address del destino, es decir, la MAC address asociada a la IP destination del ARP request. Ahora, fíjense un detalle, cuando el ARP request viaja y es escuchado por D, D sabe cuál es la MAC address de B o la MAC address asociada a la IP del que hizo la pregunta del ARP request. Esa información D la guarda en el caché, en su caché. ¿Para qué? Para no tener que cuando tenga que enviar un datagrama IP a B, volver a hacer la consulta de cuál es la MAC address de B. Porque ya con el mismo ARP request y ARP response no solo B aprende cuál es la correspondencia entre MAC e IP de D, sino que D sabe cuál es la correspondencia entre MAC e IP de B.